Amortiguadores baratos, amortiguadores caros. Todos queremos tener la mejor suspensión en nuestra bicicleta, pero pocas veces nos planteamos si es mejor ahorrar un poco de dinero y mantener el amortiguador económico que viene en nuestra bicicleta frente a invertir una cantidad salvaje de dinero y tener lo mejor del mercado. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a poner a prueba un amortiguador barato frente a uno muy caro, pues este amortiguador Foxfloat X Performance, cuyo PVP en España es de unos 200 euros aproximadamente, dar la talla y aspirar a ser al menos un contrincante decente de este Foxfloat X2 Factory de más de 800 euros de PVP. El tema es que nos vamos a centrar en evaluar si, teniendo este amortiguador más económico en nuestra bici, realmente nos merece la pena mejorarlo y cambiarlo por este otro. O bien, si estamos considerando comprar una bicicleta nueva, si es suficiente con el montaje básico que usualmente suele traer este tipo de amortiguadores frente a un montaje más top. Y sobra decir que dentro de lo que cabe, esta comparativa puede ser extrapolable a otras marcas de amortiguadores que tengan gama básica y gama alta, como por ejemplo Roxor. Lo que sí voy a hacer es pedirte que me dejes un comentario aquí abajo diciendo si crees que te merece la pena o no invertir en un amortiguador tan caro como este, o si prefieres quedarte con el más básico, que yo te leo. El Foxfloat X2 Factory es un amortiguador que conocemos muy bien en el canal. No solo tenemos un vídeo hablando de él en exclusiva, sino que lo he montado en varias bicicletas y prácticamente me sé de memoria las regulaciones que tengo que poner. Por otro lado, el Float X Performance es un amortiguador mucho más humilde. No tiene cámara de aire tan grande como el X2, ni tampoco aspira a eso. Es un amortiguador que habitualmente encontramos en montajes básicos de bicicletas eléctricas y bicicletas enfocadas al enduro. Estos dos amortiguadores no solo se diferencian por el tamaño de la cámara de aire y por el color, sino que también tienen regulaciones totalmente distintas. Mientras que el Foxfloat X2 tiene demasiadas regulaciones: compresión en alta, compresión en baja, rebote en alta, rebote en baja y el bloqueo. Este modelo tan humilde tan solo dispone de un rebote y de una palanca de bloqueo, lo que en teoría es suficiente para poner a punto un amortiguador en la mayoría de riders. Aunque quiero destacar que nosotros mismos podemos añadir una regulación de compresión por unos 50 euros aproximadamente. Con este kit podemos convertir un Foxfloat X Performance en el modelo Performance Elite, pero eso es tema para otro vídeo completo, por lo que te recomiendo que te suscribas al canal si te gustan este tipo de vídeos que vamos sacando y por supuesto que le des un buen like. En ambos amortiguadores podemos regular la progresividad añadiendo o quitando tokens dentro de la cámara principal de aire, como en cualquier amortiguador de aire. Aprovecho para contaros que con ambos amortiguadores abiertos vemos como el Foxfloat X2 presume de mejores acabados internos y de piezas de mayor calidad aparente. Claro, es que tiene que ser normal, porque con lo que vale este amortiguador te puedes comprar 4 como este y quizás te sobre hasta para algún detalle más, como unos puños buenos o incluso un neumático. Bueno, voy a montar este amortiguador en mi e-bike y vamos a los circuitos a sacar conclusiones. Voy a resaltar una cualidad o ausencia de cualidades que es interesante en este amortiguador básico. Este amortiguador es muy fácil de poner a punto. Tan solo buscas el punto de sac que necesites metiendo más o menos aire, luego se ajusta el rebote y prácticamente estamos listos. Si vemos que a pesar de llevar el sac bien regulado en las bajadas gastamos demasiado recorrido o incluso hacemos topes fácilmente, hay que desmontarlo y meterle tokens. En mi caso, conociendo que el sistema de suspensión de mi bici acaba con un tramo lineal, he decidido incluir algunos tokens para evitar los topes. Con el Foxfloat X2 Factory esto no ocurre así. No solo he tenido que preocuparme de la presión de aire y de los tokens, sino que he tenido que atender a 2 rebotes y a 2 compresiones. Pero por suerte, cuando doy con unas regulaciones que me gustan, las apunto en las notas de mi teléfono y en este caso las he recreado. Ahora, ya bajando, que es donde nos interesa, ambos amortiguadores se comportan muy parecido al principio. Sin embargo, cuando las cosas se ponen más rápidas, echo en falta los ajustes de compresión en el amortiguador más básico. Este amortiguador trabaja muy uniformemente a mi parecer, y esto no es malo. Para la mayoría de usuarios les va a venir genial porque la sensación de que traga piedras es bastante buena, pero en mi punto de vista enseguida satura y llego al final del recorrido sin soporte. Con el Foxfloat X2 a través de sus regulaciones puedo conseguir un comportamiento más tragón o más firme según me interese en cada parte del recorrido o en los circuitos en los que estoy montando. Pero bueno, Jesús, ¿cuántos tecnicismos y cuánta historia? ¿Por qué no te vas a una bajada ya de una vez y mides tiempos y nos cuentas? Pues no es mala idea. Venga, me voy ya al campo. Amigos, estoy en la bajada que se llama Panorámica, en Córdoba. Una bajada que conozco prácticamente a la perfección. Llevo montado el amortiguador Foxfloat X, no sé si lo veis ahí, el de aire básico. Voy a hacer un calentamiento en la bajada tranqui, no la voy a grabar el calentamiento porque voy con la batería justísima, y luego ya me tiro un poquito más rápido. Y una vez que haga el calentamiento vuelvo a subir, que son unos 10 minutillos quizá menos en dándole alegría a la bici, y
nos volvemos a tirar, ya sí midiendo tiempo. Y una cosita que os quiero decir, los tiempos los voy a medir según la grabación. Voy a ver un punto de partida que voy a marcar un 0, cuando pase por ahí hago un 0 en el cronómetro, que vais a ver por la pantalla luego, y cuando pase en un punto de referencia abajo, vuelvo a marcar el cronómetro, así que voy a ver los tiempos reales. Digo esto porque fiarme de tiempo en aplicaciones tipo Strava, Wikiloc y Trailforks y demás, no tiene mucho sentido porque el error del GPS en tramos tan cortitos como estos hace que no me pueda fiar absolutamente nada. Grabando la misma bajada con 2 o 3 dispositivos distintos, raro es que dé los mismos segundos. Suele oscilar entre 2 o 3 segundos en bajadas de este estilo. Mientras bajo, os cuento que no puedo ver inmediatamente el tiempo que he hecho. En edición lo veremos mejor con este relojito que os pongo aquí. Buah, aquí satura, aquí. El tiempo que he marcado en esta bajada con el amortiguador básico es un tiempo que considero normal para mi nivel y para el estado deplorable en el que se encuentra el campo tras un verano increíblemente seco. Venga, ya tengo montado el Float X2, he rodado un poco para adaptarme a él y bajamos. Bajando con el Float X2 me ha dado la sensación de ir bastante más rápido, sobre todo en la primera parte de esta bajada, donde apenas hay baches y he podido empujar más la bici para aumentar la velocidad. Sorprendentemente, con el Fox Float X Performance he bajado 2 segundos más rápido, a pesar de que con el Float X2 he tenido la sensación de ir más rápido. Es curioso, ¿verdad? Sin embargo, dejadme que os cuente que no estaba satisfecho con la regulación de compresión en alta, porque sentía que la llevaba muy cerrada. Notaba demasiado el soporte al pasar por algunos tramos de rocas, así que decidí abrirla un par de clics y el rebote en baja también lo abrí. De esa manera conseguí un comportamiento más rápido al salir de las curvas. Ahora sí que noto que voy más rápido y que traga más el amortiguador. No solo noto que voy más rápido en la bajada, sino que voy un poco más estable porque traga más rápido, especialmente en la segunda parte de la bajada, donde hay más piedras y se toman más rápido. Como podemos ver, ahora sí que mejoro el tiempo del Float X, y no solo lo mejoro, sino que lo bajo bastante. Está claro que no es una comparativa justa al 100% en cierto aspecto, porque las últimas vueltas siempre se suelen hacer más rápido y vamos más sueltos, y en este caso las últimas bajadas las he dado con el amortiguador bueno. Pero también os digo que raro es la semana que no hago esta bajada y que me la sé bastante bien, por lo tanto tampoco hay una diferencia a la hora de sacar conclusiones. Lo que sí es cierto es que quizás lo ideal hubiera sido repetir la misma bajada 5 veces con un amortiguador, hacer una media del tiempo y hacer lo mismo con el otro, pero no dispongo de tanto tiempo. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Sacad vuestras propias conclusiones. Pero déjame que te dé este consejo. El mejor amortiguador para ti es aquel que puedas controlar y pagar. Así de sencillo. De nada sirve comprar una bicicleta con un amortiguador tope de gama o comprar un amortiguador aparte si no vas a saber regularlo ni aprovecharlo. En mi caso, que este amortiguador lo he tenido de serie en una bicicleta, la verdad es que me merecía la pena conservarlo. O incluso aprovecharía una super oferta en el caso de que sienta que necesite una mejora con respecto a un amortiguador más básico. Pero no pagaría esa diferencia de precio tan grande entre un amortiguador y otro. Sin embargo, con este otro, con el Float X, sin regulaciones de compresión, me costaría mantenerlo. Motivo por el cual le he comprado este kit para convertirlo al Performance Elite, que ya sí tiene una compresión. También hay una cosa que hay que tener en cuenta. Un amortiguador tope de gama como este no solo es caro de adquirir, sino que también es caro de mantener. En concreto, el Fox Float X2 es un amortiguador con el que no te puedes pasar de horas sin hacerle el mantenimiento, ya que enseguida pierde aire, se comunican las cámaras internas y da lugar a un comportamiento horroroso. Sin embargo, un amortiguador más sencillo como este Float X te permite estirar un poco más el mantenimiento y además de por sí los mantenimientos son más económicos en este modelo que en el otro.
En fin, mis queridos amigos de este mundillo, espero que os haya gustado este vídeo. ¿Queréis conocer un amortiguador que ha resultado ser toda una sorpresa? Por aquí tenéis el vídeo del Formula Mod de muelle. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.